Bueno, llevamos tiempo que no grabamos, siempre digo lo mismo, pero es que entre episodio y episodio pasa como... Una eternidad para mí. es una semana, Pero es bastante tiempo. la verdad. Igual este episodio creo que puede ser que debamos un episodio de la semana pasada. No estoy Sí, seguro. Pero bueno, va a en ser cualquier un... caso, es un episodio más. Exacto. Va a ser un buen episodio porque el día de hoy, en una nueva edición de Índigos del Norte, con sus buenos presentadores Señor Leopoldo Sosa. y Fernando Rodríguez, les vamos a hablar de algo muy importante. Sí, Siempre, siempre lo que decimos es importante, ojo. Pero yo sé que de repente, bueno, el ser humano, pues la capacidad de la mente, creo que de toda la información alrededor de todos los estímulos que recibimos, nada más retenemos un 20%, puede ser algo así, bro. Pero no tengo ni Y idea, pero de puede ser ese, algo así. de ese 20% luego el siguiente filtro que llega, o sea, al final se reduce como un 4%, que eso es lo que te acuerdas al día siguiente de lo que aprendiste el día anterior, algo así era, bro. Al final sí, yo creo que el tema de la retentiva es bastante Sí, poca en términos de que sí, estamos todo el tiempo estimulándonos sí, con nuestro alrededor. O sí. sea, yo sí he leído que de repente el cerebro cuando recibe toda esta información la tiene que filtrar. Silencio, por favor. Discúlpame, bro, pero un pitido te distrae, hermano. No. Es que además aproveché para corregirme lo de la garganta. Ok, Como estaba diciendo, el cerebro recibe la información y la interpreta según lo que te convenga, porque el cerebro intuye qué es lo que necesita en este momento, ¿entiendes? Si de correcto. repente estás en el momento de casa, pues no te vas a, no va- o sea, el cerebro ve los colores, por ejemplo, y él no se va a poner a pensar en la ramita que está aquí, sino le está pensando en el mamut que va a cazar. Entonces él está, por ejemplo, ¿sí me explico? O sea, él aísla la información que no necesita y se enfoca en lo que necesita. Exactamente. Hoy vamos a hablar de algo bastante importante que a lo largo del día de hoy el Leo y yo hemos estado desarrollando la idea. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar, vamos a ir al estudio, vamos a grabarlo Sí. y vamos a tratar de comunicarlo. Aprovecho y más o menos voy a tratar de dar un apéndice. Ok. Voy a poner el contexto. El episodio de hoy se llama El poder de la palabra. ¿Y a qué viene todo esto? El Leo y yo estamos desarrollando una idea que queremos en un futuro poner en un mercado. Y nos hemos dado cuenta al final de todo, o sea, como que el beneficio real que nosotros le vemos a la actividad o al emprendimiento que queremos empezar, eh, es justamente eso, como la capacidad que nosotros tenemos de cambio Exacto, en la ¿no? ¿Cómo sociedad. podemos...? Exacto. El impacto, ¿no? Por El ahí. impacto, correcto. Y esto, por ejemplo, puede ser un mensaje o una de las vías por las cuales nosotros justamente queremos tratar de, eh, pues eso, generar un impacto, un cambio o un bien, un consejo, un cambio siempre a priori a positivo en tu vida. Claro. Y pues todo eso al final lo englobamos justamente en la oración esta, en el poder de la palabra. ¿Por qué es tan importante el poder de la palabra, Leo? ¿Tú Oh, qué crees cuando... Así, normal, o sea, el poder de la palabra. Dame un ejemplo de por qué crees que es importante el poder de la palabra. ¿Sabes qué, bro? Yo creo que es importante por muchas razones, ¿no? Tiene como muchas capas porque cuando hablamos en términos solo superficiales, ¿no? En verdad, mira, una de las cosas que más me importa dentro de este tema es la capacidad que tienes de convencerte a ti de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que no todos estamos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro. Y hay formas de aprender cosas y de tener habilidades y de lograr objetivos si de verdad te medio programas. Y suena un poco loco, pero no es tan loco porque lo hacemos durante muchas cosas y no te das cuenta que tú eres lo que hablas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Porque, por ejemplo, si tú pasas... Es muy común, bro. Esto me ha pasado últimamente que he estado de cara al público. Que la gente de repente... Hay dos puertas, ¿no? Una puerta de entrada y una de salida. Entonces se equivocan
y se sienten muy tontos y dicen, soy el más tonto del mundo. Y se ríen y jajaja da risa porque es un chiste, pero estoy seguro que estas personas lo dicen mucho. Soy tonto, es que soy tonto, es que soy tonto, es que soy tonto. Y no se dan cuenta del impacto que tiene a ti mismo decirte todo el tiempo, oye, soy tonto. El impacto negativo en este caso. Imagínate si fuese positivo. Imagínate si tú te levantas y te lavas la cara y dices, hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día. Gracias por hoy en la noche. Gracias por hoy. Y ya. Tan simple como eso, bro. Y ya tú vas a ver el impacto que vas a tener en tu tranquilidad, en tu perspectiva, en muchas cosas. Pero bueno. Hay algo que yo quiero agregar a todo esto que estás diciendo tú, Leo, y es un tema de... Lo estábamos conversando, como les decía antes, cuando estábamos desarrollando la idea, que nosotros los seres humanos siempre estamos justamente viéndonos o juzgándonos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos juzgamos Juzgamos, tío. ¡Hostia! a nosotros mismos, pero siempre como a través de los ojos de los demás. Siempre estamos tratando de justamente eso. Bueno, que está pensando el otro, ¿no? Nos preocupamos Correcto, por eso. nos preocupamos por eso, de nosotros mismos. O sea, ¿cuál es la idea que los demás tienen de nosotros? Siempre nos estamos viendo a través de sus ojos. Exacto. ¿Qué pasaría si, como tú bien dices, programamos nuestra mente para vernos a través de nosotros mismos? ¿Me entiendes? Porque en vez de satisfacer a la otra persona, de ya sea vistiéndome bien o teniendo, qué sé yo, un buen teléfono o el último corte de pelo, claro, o simplemente hasta... haciendo algo que no Exacto. es para ti, que estás Correcto. haciéndolo para alguien más. Correcto. ¿No? ¿Por qué en vez de eso, por qué no lo hacemos por nosotros mismos? Porque yo le contaba al Leo, lo voy a desarrollar tal cual como lo estábamos diciendo. Estábamos terminando de estudiar, esto fue hoy temprano, y estábamos saliendo pues de la sesión de estudio y demás, y empezamos a hablar de las inseguridades. Yo le digo al Leo, ¿tú sabes qué, bro? Yo tengo una inseguridad cuando estamos así en grupos de estudio, éramos 6 personas. Yo tengo una inseguridad heavy de como querer justamente, bueno, eso, resaltar o tratar de como verme, De destacar de alguna forma, correcto. ¿Por qué? Porque toda mi vida fui mal estudiante. Pero entonces no es que fui mal estudiante, sí fui mal estudiante en sí, pero bueno, al final me gradué. ¿Me entiendes? Y... No, bueno, ni modo, ¿no? No, bueno, Coño, porque tenías que graduarte de bachillerato, hermano. Claro, pero... Sí, no, te entiendo. Hubo gente que se graduó también, pero no fue para el acto. Yo conozco gente que no se ha graduado. No está mal, sí. nada de mal con la gente que no se ha graduado, pero digamos que es un logro graduarse de bachillerato y la gente no lo aprecia. Pero Correcto, sí es un logro. Correcto. Y pues nada de eso. Toda mi vida me dijeron que... O sea, que era un mediocre, básicamente. Porque... O sea, tenía la capacidad, me decían que era inteligente, pero que no quería. ¿Me entiendes? Estaban constantemente diciéndotelo, bro. Ajá. Y entonces, claro, pero era eso, justamente. O sea, de repente si tú me ponías... O sea, pero no, es eso. O sea, no es que yo no quiera, pero es que no me interesa. ¿Me entiendes? Exacto, porque me tiene que interesar lo que tú me estás mostrando. Correcto, o sea, yo no quiero y porque no me interesa y ya está, por eso es que no soy bueno, ¿me entiendes? Porque no me importa, no quiero, o sea, hoy no me provoca, o sea, tiene todo el sentido que no te identifiques con lo que te estás mostrando. Correcto, y ya, o sea, la educación ya sabemos de por sí que está mal hecha, pero qué mal está, oye, reprimir a un estudiante o señalarlo o decirle mediocre porque sin más, porque no cumple con tus expectativas como profesor. Correcto. Pero tú sabes el impacto que le estás haciendo en el cerebro. Todo esto se resume a que, pues, bueno, hoy en la sesión de estudio, eso, yo bueno, me preparé, fui estudiado, ¿me entiendes? Y cada vez que hacían una pregunta, yo levantaba la mano, trataba de responder y así. Pero entonces, justamente, estábamos hablando de eso, las oposiciones, el poder de la palabra. O sea, si a nosotros nos prohíben, vamos a querer hacer. La mente funciona de esa manera, si tú la programas de esa manera, ¿me entiendes? Pero tú dices que es natural, ¿no? Es natural. Si yo de pequeño me llamaban mediocre, tal,
hoy en día voy a querer tratar de justamente ser al contrario, ¿me Claro, entiendes? ok. Tienes que también entender la inseguridad y trabajarla. Pero entonces, por ejemplo, si naciste, qué sé yo, en una cuna de oro que llamamos nosotros, o sea, naciste en una familia. De riqueza, que está Correcto, estable, que no tiene correcto, problemas y que está correcto. tranquilo, pues. Y tus padres, bueno, son sobreprotectores. O sea, tu hija lo más probable es que salga rebelde, ¿me entiendes? ¿Por qué? Claro. Porque siempre va a querer llevarte la contraria, justamente porque le prohíbes. Entonces, lo más probable es que se junte Con eso que tú no quieres que con eso esté, que tú no ¿entiendes? quieres que esté, ¿me entiendes? Claro. Así funciona la mente del ser humano por naturaleza. Si tú entiendes que así funciona, trata de hacerlo de la otra manera, ¿me entiendes? Claro, también espérate, ahí te voy a agregar algo allí. También hay un tema de que hay una edad en la que nosotros como individuos forjamos nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestra personalidad. Y eso, mezclado en un ambiente que tú describes bien, yo creo que sí puede desatar una personalidad rebelde y destructiva, ¿entiendes? Sí. Porque sin duda está ese deseo de querer expresarnos, ¿no? De que yo tengo estas ideas, porque a mí también me pasó. Yo recuerdo que la edad que yo más peleaba con mi papá era como hasta los 15. Hasta los 15 yo ya no peleaba más con mi papá. Pero era por eso, porque yo me sentía grande y tal, y que entonces ya no Claro. estaba tan de acuerdo con mi papá en muchas cosas. Pero bueno, yo tenía buena relación con mi papá, pero hay gente Claro. que no. Claro. Exacto. Entonces, al final, todo esto también, bueno, como tú bien dices, es por épocas también. Estas edades son difíciles, las que tú mencionas de pubertad, adolescencia. Uno que ya de repente superó esa etapa. Porque exacto, son etapas, de Son repente no son etapas, edades. correcto, Hay gente son- que de repente tarda un poco más. Correcto. Entonces, pero eso, si vamos y lo llevamos a etapas, uno que ya superó esa etapa puede justamente nosotros lo veíamos como o lo trazábamos como un camino. Ok. Y pues ese camino lo forja las distintas interacciones que nosotros tengamos con nuestro medio, en el medio en que nos desplacemos, pues ya Por sea cultural, social, ¿me entiendes? Somos quien nos rodea, pues. Somos que nos rodea justamente, entonces nuestra personalidad se basa en esas experiencias. Por ende, el camino que trazamos en nuestra mente se va a ver condicionado justamente por estas experiencias que nosotros tengamos con nuestro entorno, que a su vez va a justamente a crear nuestra personalidad. No sé si me explico bien. Sí, sí, te explicas. Y sabes que es muy loco lo que estás diciendo, porque sin saberlo, quizás estás incluyendo problemas filosóficos importantes. Porque hay una realidad y es que nosotros tenemos término de voluntad, ¿no? De hacer las Entra la cosas. voluntad. Ahí es donde yo quería Tampoco entonces loco eso. justamente hablar. Si nos vamos a la voluntad, que la voluntad es la capacidad de nosotros seguir ese camino. Tú me decías que hay una meditación que estabas practicando, ¿no, Leo? Sí, en verdad creo que es la meditación que me ha cambiado la vida. Y te lo juro, bro, porque es una locura, marico. Es increíble. Digamos que si vamos a la esencia de la meditación, es estar presente, ¿no? Es a través de una respiración, de una palabra. De repente hay aplicaciones que son como un audio y te van describiendo cosas. Cualquier cosa que te permita estar truly in the present moment, you know. De verdad en el momento presente, para los que no entienden francés. Verga, sí. Es la meditación. Entonces, claro, dependiendo de cómo tú utilices esa herramienta, que al final es una herramienta, puedes condicionar tu cerebro, programar tu cerebro, como lo hemos mencionado anteriormente. La meditación más común o más popular es la meditación hindú, que es bastante pasiva. Darse, repetir palabras que le llaman mantras. Hay posiciones que se llaman mudras, que representan que sí que el sol, la tierra, los países lejanos y tal. Correcto. Y bueno, son meditaciones que a largo plazo tienen un impacto importante, ¿no? En el cerebro. Y me parecen súper cool y no estoy nada en contra. Pero
desde hace como 8 o 10 meses estoy probando una meditación un poquito más radical, que es meditación Zen Power, básicamente. Este es un señor que se llama Miguel Mochales, que básicamente desarrolló un sistema de entrenamiento de alma, cuerpo y espíritu, casi. Porque son meditaciones un poco más explosivas y agresivas. ¿Qué significa esto? Digamos que este señor, para empezar, es lo máximo, ¿no? El tipo es de las personas más sabias que he conocido, y desde que tú entras y lo sientes, porque nada como presencial, te das cuenta que esta persona es especial. Pero las meditaciones son básicamente posiciones de tensión largas en la que tu cuerpo y tu mente y tú luchan entre quién tiene el control. Porque entonces tú estás, por ejemplo, presionando aquí, ¿no? Entonces, claro, tienes 10 minutos presionando así, con todas tus fuerzas además, porque el chiste es que sea con todas tus fuerzas. Porque tú no sabes cuánto tiempo es. Él te dice, ponte en esa pose y tienes que presionar, ¿no? Y llega un momento donde tus brazos empiezan a temblar. Eso a él lo explica como una reconfiguración neurocelular. Básicamente estás adiestrando tus células para que trabajen para ti y no al revés. ¿Por qué? Porque tus células, tus brazos, están diciendo, No puedo más. no puedo más. Pero si tú tienes la capacidad de ir más allá de eso, de concentrarte en otra cosa, de repente en la respiración, o de repente en otra parte del cuerpo, y en eso tienes que luchar el tiempo que él te diga, bro. Yeah. Obviamente en ese tiempo de repente bajas los brazos y tal. La idea es no bajar los brazos, Claro. por supuesto. Claro. O en la posición en la que estés, no ceder. Y Claro. bueno, más allá de eso, cada entrenamiento es una historia. En verdad es lo mejor que me ha pasado, porque tu mente va a otro lugar, viejo. A otro lugar, porque imagínate pasar 20 minutos en cuclillas. Al final, pues, el trabajo que tienes que realizar es, pues, justamente eso, mental. Repetirte y repetirte justamente. Si puedo, si puedo, si puedo, para seguir en la posición de cuclillas. Claro. Si nos levantamos todas las mañanas y antes de acostarnos decimos, repetimos nuestras metas, o busca 3 objetivos o 3 frases que tú digas, esto quiero y esto necesito y esto lo puedo, lo logro, para justamente eso, codificar tu cerebro. Repítelo. Pero tienes que hacerlo de verdad, pero hazlo de con verdad, sentimiento. O sea, correcto. así te sientas idiota al principio, porque de repente puedes sentir, ay, soy un Repítelo. idiota. No. Hazlo, porque tú no tienes idea de lo importante es que te creas las cosas. Correcto. Eso te lo vas a grabar en el subconsciente. O sea, así como 2 más 2 es 4, lo que te estoy diciendo es, eso se te va a grabar en el subconsciente. Por ende, tú las decisiones que tomes a lo largo del día van a estar condicionadas por esas 3 frases que tú te repites a menudo. Van a estar siempre las decisiones van a estar condicionadas por esas 3 frases, y por ende te van a llevar tu camino, se va a trazar justamente hacia ese logro o meta que pues tú te planteaste. Por lo mismo, porque codificaste tu cerebro, codificaste tu mente para poder acometer justamente esta meta. Tú sabes que es muy interesante lo que estás mencionando ahorita, y creo que inclusive podríamos de repente cerrar con algo bastante conciso, pero este tema de condicionamiento y desarrollo mental lo podemos seguir llevando, porque eso que estás diciendo de por ejemplo, de la repetición y tal, y de las metas, todo el tema de las metas, creo que es un big issue para la mayoría de las personas, porque la gente no tiene claro qué quiere, ni a dónde quiere ir, ni por qué se mueve en ese camino, ¿entiendes? Una vez que tú de repente, hay gente que tiene las cosas un poco más claras y dice, ok, yo quiero estudiar medicina porque, no sé, mi familia es de la rama de la medicina y a mí también me gusta y toda la vida me ha gustado y tal, y le va genial. Hay gente que no le va bien en ese mismo caso. Pero en cualquiera de los dos casos es importante que te conozcas, ¿no? Y que a partir de eso vayan tus metas. De repente eso lo podemos hacer por un episodio.
Lo podemos dejar para el siguiente episodio. Yo creo que, bueno, el poder de la palabra, mi pana. Ten cuidado con lo que transmites, con lo que digas, piensa antes de hablar. Cuidado con lo que dices, porque lo que transmites es lo que recibes siempre. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Tú sabes que quería agregar una cosita más. El tema del otra capa, ¿no? En este tema de la palabra, es que digamos que estamos compuestos por átomos, ¿no? Que vibran. Ujú, Y dependiendo de nuestra frecuencia vibratoria, nuestra conciencia está en una o en otra. ujú. Pero todo vibra. Y es muy importante a qué frecuencia vibra lo que dices. Muy, muy importante. Porque sin darte cuenta, No es solo lo que dices, sino cómo lo dices. cómo lo dices, ¿entiendes? La intención es clave, es importante que, oye, hagas las paces con tu pasado, contigo, que perdones y que buscas sanarte, porque no puedes seguir haciéndole daño a tu alrededor por no calmar tus emociones, ¿correcto? Porque es eso, ¿no? Es así. Es así, mi pana. El poder de la palabra. Poder de la palabra. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo me voy bastante en armonía.